Abuela descubre un secreto escalofriante sobre su hija que transformará la familia para siempre. El viento aullaba entre las montañas cuando Clara entró en la casa de su abuela. Era una cabaña vieja, cubierta de hiedra y recuerdos. El olor a hierbas secas y a madera envejecida le daba una sensación de hogar. Pero hoy algo pesaba en el aire. Su abuela, postrada en su sillón favorito, parecía más frágil que nunca. Cuando Clara se acercó, los ojos de la anciana brillaron con una lucidez inesperada. «Clara, hay cosas que nunca te he contado», dijo con voz temblorosa. El corazón de Clara dio un vuelco. ¿Qué secretos atesoraba su abuela en aquella memoria desvanecida? Las palabras de la abuela flotaron en el aire como sombras inquietantes. Habló. De su madre, de la mujer que había abandonado a la familia. Ella no se fue por culpa tuya, fue por miedo, murmuró. El rostro de Clara se palideció. Recordaba vagamente a su madre, pero nunca entendió del todo su ausencia. La abuela comenzó a relatar un oscuro capítulo de la vida de su madre, un suceso que la había marcado para siempre. Había alguien que la perseguía, un viejo rival, continuó. La tensión en la habitación se hacía más palpable. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. A medida que su abuela compartía los secretos de su pasado, Clara comprendió que su madre no era la única que había sufrido. Un dolor compartido que había enredado a la familia en un ciclo de miedo y silencio. Clara se atrevió a preguntar más. ¿Qué pasó con ese rival? ¿Por qué tuvo que huir? Los ojos de su abuela se llenaron de lágrimas, pero el temor también brillaba en ellos. Él nunca se fue realmente. Está cerca, Clara. Ha estado observando. Con cada palabra, la atmósfera se volvía más tensa. El pueblo, que siempre había sido un refugio, ahora parecía un lugar de sombras. Sus vecinos, antes sonrientes, tenían miradas furtivas que parecían ocultar secretos. Cuando Clara salió de la cabaña, el murmullo del viento se sintió amenazante, como si advirtiera sobre un peligro inminente. No puedo quedarme de brazos cruzados, pensó. Necesitaba saber más. Decidió investigar todo lo que pudiera sobre su madre y aquel misterioso rival. Sin embargo, a cada paso que daba, un sentimiento de opresión crecía en su pecho. ¿Qué había detrás de todo esto? ¿Cuánto más debía saber antes de que pudiera enfrentarlo? Al llegar a casa, el teléfono sonó. El sonido resonó en su mente como un eco de advertencia. Miró la pantalla. Un número desconocido. Su corazón se aceleró. ¿Quién podría estar al tanto de su búsqueda? ¿Acaso el pasado estaba finalmente llamando a su puerta? Ella lo supo en ese instante. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Pero también lo estaba el peligro. La vida que había conocido empezaba a desmoronarse, y Clara se dio cuenta de que el costo de desenterrar esos secretos podría ser más alto de lo que jamás imaginó. Oye, antes de seguir con esta historia increíble, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo de aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás por aquí, déjame un like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación lo cambia todo. Vamos a interactuar. Clara sintió un escalofrío recorrerla cuando el teléfono dejó de sonar. Su corazón latía con fuerza, retumbando en sus oídos. ¿Quién sería ese extraño? ¿Sería el rival del que su abuela había hablado? Se sentó en el sofá, sintiéndose a la vez restallante y paralizada. Agarró su celular, con la mirada fija en la pantalla, como si pudiera leer el futuro. Decidió no ignorar el impulso y devolvió la llamada. La línea sonó 1, 2, 3 veces, hasta que finalmente alguien contestó. Una voz profunda y familiar resonó al otro lado. Clara. Su corazón casi se detiene. Era su madre.
¿Pero no la había abandonado años atrás? ¿Cómo era posible? La confusión y la incredulidad se apoderaron de ella. «Mamá, ¿eres tú? ¿Dónde has estado?» Podía sentir la rabia y la inseguridad apretarle el pecho. No esperaba esa respuesta. De miedo, algo en el tono de su madre la hizo estremecer. «No, ¿por qué? ¿Qué está pasando?» Clara intentó mantener la voz firme, pero le temblaba. La voz al otro lado se oscureció. «Él ha vuelto. Ese viejo rival, el mismo que me persiguió, ha estado buscando a nuestra familia otra vez». Clara sintió un nudo en la garganta. El mismo rival que había hecho que su madre huyera. ¿Era real? ¿Era un fantasma del pasado volviendo a atormentar su vida? «¿Qué quieres decir? ¿Dónde estás?» Clara sentía que todo se desmoronaba, como un castillo de naipes ante un soplo de viento. En ese instante, la puerta de la casa se abrió de golpe, y su abuela apareció. La expresión en su rostro era de terror absoluto. «Clara, no haces caso a las advertencias», gritó, y sus ojos se posaron en el teléfono. «Suéltalo». Clara bajó la mirada desconcertada. Su madre estaba a punto de decir algo importante, pero su abuela se lo estaba impidiendo. «No, abuela, tengo que saber. Ella se fue por mí», respondió, sintiendo que la verdad la empujaba hacia adelante. En ese momento su madre hizo una pausa, y la tensión se sentía en el aire. «Clara, escúchame. Nunca te he dejado. Volveré a por ti, pero no puedo decirte más». El teléfono se cortó de repente, lanzando a Clara a la confusión. Se quedó en silencio, con el latido de su corazón resonando en sus oídos. Pero antes de que pudiera procesar, la ventana estalló en 1000 pedazos. Un frío helado invadió la habitación, trayendo consigo ráfagas de viento que parecían susurrar secretos antiguos. El cristal roto brillaba en el suelo como si retara la realidad. «¿Qué acaba de pasar?», murmuró Clara, mirando a su abuela. Esta por fin se acercó, con una mirada que mezclaba miedo y resignación. «Lo sabía», dijo, «pero no quería que esto sucediera». Un terror palpable llenaba el ambiente hasta que escucharon unos pasos firmes acercándose a la puerta. Alguien estaba allí. La oscuridad se hacía densa y Clara se sintió atrapada en una niebla de misterio y peligro. «No hay tiempo, Clara. Tienes que decidir», dijo su abuela, y su rostro, tradicional y familiar, se transformó en algo extraño y desconocido. «Crunchy está aquí». Clara no entendía. «¿Quién es?» «¿Crunchy?» Pero la abuela ya se había girado hacia la puerta. El miedo la consumía. Clara pudo adivinar un colapso en el mundo que había creído conocer. Al cruzar la línea entre la verdad y el terror, supo que nada volvería a ser lo mismo, y se encontró atrapada en una lucha que nunca imaginó enfrentar. La duda, la historia y lo que estaba a punto de suceder eran un laberinto oscuro donde el pasado y el presente chocaban. ¿Quién estaba realmente acechando? ¿Su madre? ¿Su abuela? ¿O había alguien más detrás de todo? El silencio era palpable como un peso en el aire. Clara miró a su abuela, cuyos ojos reflejaban un terror difícil de ignorar. «Suéltalo», repitió, pero Clara no podía apartar su mirada del teléfono, sintiendo que cada segundo que pasaba era una vida más que se escabullía entre sus dedos. «Crunchy está aquí», volvió a repetir su abuela, como si esas palabras pudieran realmente alterar la situación. ¿Quién era este tal Crunchy? No había tiempo para explicaciones, y justo en ese momento se oyó un fuerte golpe en la puerta, seguido de unos pasos firmes que resonaban en el pasillo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los latidos del corazón de Clara resonaban en su cabeza. «¿Quién está ahí?», gritó, aunque el pánico la envolvía. Ella quería saber, pero también quería correr. Pero antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió de golpe. Una figura oscura se hizo paso en la habitación. Crunchy era un hombre alto y delgado, con una risa inquietante que reverberaba en las paredes. Su mirada estaba fija en Clara, con una intensidad que hacía que su piel se erizara. «Vaya, así que has decidido buscar la verdad.
dijo, y su voz era como un susurro helado. ¿Quién eres?, demandó Clara, aunque sabía que la respuesta sería aterradora. Soy el último en la lista, respondió Crunchy, acercándose lentamente. Sus ojos brillaban con una malicia casi palpable. Y tú, Clara, eres la única que puede detener esto. El estómago de Clara se revolvió mientras trataba de comprender. ¿Detener qué? ¿Qué es lo que quieres?, preguntó, aunque en el fondo sabía que la respuesta sería devastadora. Pero antes de que pudiera continuar, su abuela hizo un movimiento hacia adelante. No, no te acerques más, gritó, mientras el miedo le retumbaba en la voz. Pero era demasiado tarde. Con un movimiento veloz, Crunchy agarró a Clara del brazo. Su toque era frío, como si su piel hubiera absorbido la helada del aire exterior. Tu madre se fue, porque tú eres la clave, Clara. Eres el enlace entre los dos mundos, reveló. Y sus ojos oscilaron de la abuela a Clara, con una sonrisa macabra. Ella nunca te abandonó, te protegía. Las palabras de Crunchy desataron en Clara una ola de dolor y confusión. ¿Qué estás diciendo? Eso no tiene sentido, gritó. La voz de su madre resonaba en su mente, mezclándose con las palabras del hombre ante ella. Tu madre es parte de algo más grande, de un legado que se remonta a generaciones. Este rival, él no es quien piensas que es, dijo él, dejando caer la bomba. Clara sintió que todo comenzaba a desmoronarse. Él es tu padre. No, eso no es posible, murmuró Clara, sintiendo como si el suelo desapareciera bajo sus pies. La había pasado toda la vida sin esa figura. ¿Y ahora se complicaba todo aún más? ¿Por qué no me dijiste nada?, demandó a su abuela, mirando su rostro quebrantado. Pero la anciana no pudo responder. La atmósfera se llenó de murmullos y ecos de lo que había sido. Las revelaciones flagrantes destrozaban el frágil hilo de confianza que mantenía a la familia unida. Clara se sintió atrapada entre el horror y la confusión. ¿Qué más podía ocultarse en la oscuridad? ¿De su vida familiar? Mientras el caos crecía a su alrededor, Crunchy se acercó aún más, sonriendo con satisfacción. Ahora sabes, tu pasado te sigue, Clara. Te necesita. La habitación fue invadida por un súbito silencio. La ventana, aún rota, reflejó el caos en su interior, y el viento, aunque frío, parecía susurrar advertencias. ¿Y ahora qué? Se sintió en un laberinto, donde cada giro llevaba a una verdad más escalofriante. Sin embargo, en el fondo de su mente, algo se encendió. No iba a dejar que el miedo dictara su vida. A medida que la niebla de la confusión comenzaba a despejarse, Clara se dio cuenta de que tenía un camino por recorrer, con un destino incierto. Sus decisiones determinarían no solo su futuro, sino también el de su familia. La pregunta ahora era, ¿podría enfrentar la verdad que su madre había decidido esconderle, o caería víctima de un ciclo interminable de secretos? La noche estaba lejos de terminar, y los ecos del pasado eran solo el comienzo de su batalla. El silencio era palpable, como un peso en el aire. Clara miró a su abuela, cuyos ojos reflejaban un terror difícil de ignorar. «Suéltalo», repitió, pero Clara no podía apartar su mirada del teléfono, sintiendo que cada segundo que pasaba era una vida más que se escabullía entre sus dedos. «Crunchy está aquí», volvió a repetir su abuela, como si esas palabras pudieran realmente alterar la situación. ¿Quién era este tal Crunchy? No había tiempo para explicaciones, y justo en ese momento se oyó un fuerte golpe en la puerta, seguido de unos pasos firmes que resonaban en el pasillo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los latidos del corazón de Clara resonaban en su cabeza. «¿Quién está ahí?», gritó, aunque el pánico la envolvía. Ella quería saber, pero también quería correr. Pero antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió de golpe. Una figura oscura se hizo paso en la habitación. Crunchy. Era un hombre alto y delgado, con una risa inquietante que reverberaba en las paredes. Su mirada estaba fija en Clara, con una intensidad
que hacía que su piel se erizara. «Vaya, así que has decidido buscar la verdad», dijo, y su voz era como un susurro helado. «¿Quién eres?», demandó Clara, aunque sabía que la respuesta sería aterradora. «Soy el último en la lista», respondió Crunchy, acercándose lentamente. Sus ojos brillaban con una malicia casi palpable. «Y tú, Clara, eres la única que puede detener esto». El estómago de Clara se revolvió mientras trataba de comprender. «¿Detener qué? ¿Qué es lo que quieres?», preguntó, aunque en el fondo sabía que la respuesta sería devastadora. Pero antes de que pudiera continuar, su abuela hizo un movimiento hacia adelante. «No, no te acerques más», gritó, mientras el miedo le retumbaba en la voz. Pero era demasiado tarde. Con un movimiento veloz, Crunchy agarró a Clara del brazo. Su toque era frío, como si su piel hubiera absorbido la helada del aire exterior. «Tu madre se fue porque tú eres la clave». «Clara, eres el enlace entre los dos mundos», reveló, y sus ojos oscilaron de la abuela a Clara, con una sonrisa macabra. «Ella nunca te abandonó, te protegía». Las palabras de Crunchy desataron en Clara una ola de dolor y confusión. «¿Qué estás diciendo? Eso no tiene sentido», gritó. La voz de su madre resonaba en su mente, mezclándose con las palabras del hombre ante ella. «Tu madre es parte de algo más grande, de un legado que se remonta a generaciones. Este rival, él no es quien piensas que es», dijo él, dejando caer la bomba. Clara sintió que todo comenzaba a desmoronarse. «Él es tu padre». El aire se volvió espeso. Clara sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «No, eso no es posible», murmuró, mirando a su abuela, esperando alguna aclaración. La anciana parecía más pálida que nunca, incapaz de sostener la mirada. «¿Por qué no me dijiste nada?», demandó Clara, sintiendo que el enojo y el dolor se entrelazaban en su pecho. Pero antes de que la abuela pudiera responder, un estruendo reverberó desde el exterior. Una luz brillante llenó la habitación, deslumbrando a todos. «¡Clara!», gritó una voz familiar desde la puerta. Era su madre, con el rostro desgastado, pero con una fuerza evidente. «¡Sal de ahí!», exigió. Pero antes de que Clara pudiera reaccionar, Crunchy la empujó hacia atrás. Sus ojos ardían con furia. «¡No!». Clara se debatió, mirando a su madre con desesperación. «¿Por qué no viniste antes? Me ocultaste todo». La tensión de la situación era asfixiante. La figura de su madre era confusa, llena de amor pero también de secretos. «Él está aquí. Él necesita saber la verdad», gritó su madre. Pero antes de que cualquier cosa pudiera resolverse, las luces parpadearon violentamente y el sonido de cristales rompiéndose llenó el aire. Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor. En un instante, la figura voraz de Crunchy desapareció, como si jamás hubiera estado allí. En su lugar apareció un paisaje desolador. Clara se encontró en un claro del bosque. El aire frío la envolvía. A su alrededor, sombras danzaban entre los árboles. «¿Dónde estamos?», preguntó, sintiendo que el miedo la consumía. «Estamos en el reino de los secretos, donde tu pasado y tu futuro se entrelazan», dijo su madre, con una mirada tanto ansiosa como desafiante. «Tengo que contarte todo. Ese hombre no es solo un rival, es la razón por la que estamos aquí. El destino de nuestra familia. Clara, nunca lo imaginaste». El corazón de Clara latía con fuerza, mientras desesperada intentaba comprender todo lo que estaba sucediendo. «Necesito que me digas la verdad», exigió, sintiendo que el tiempo se agota. «No tenemos mucho tiempo», dijo su madre, con la voz temblorosa. «Se acerca el desafío, y si no hacemos esto ahora, perderemos todo». Y justo cuando Clara estaba a punto de preguntar qué era ese desafío, el viento susurró en su oído una advertencia. Todo estaba en juego, y la conexión con su madre era la última pieza del rompecabezas. «Apenas empezamos», dijo su madre, antes de que un oscuro eco resonara en la distancia. ¿Podría Clara ser la clave para romper el ciclo de secretos? ¿Y qué le esperaba en este nuevo mundo?
La niebla cubría todo, y Clara supo que el horror apenas comenzaba. El corazón de Clara latía con fuerza mientras su madre la miraba con una mezcla de urgencia y tristeza. «Tenemos que irnos, Clara. No estamos a salvo aquí», dijo, el miedo tiñendo su voz. Pero Clara seguía en shock, intentando procesar lo que acababa de oír. Crunchy, ese hombre misterioso que había irrumpido en su vida, había revelado secretos que nunca imaginó que existieran. «¿Por qué no me dijiste que era mi padre?», preguntó, su voz quebrada. Las palabras le salieron como un grito, una mezcla de rabia y confusión. Todo esto es una locura. Pero antes de que su madre pudiera responder, un eco resonó desde el bosque, profundo y amenazante. Clara se giró, inquieta. ¿Qué fue eso? La oscuridad entre los árboles parecía cobrar vida, y las sombras se movían con inquietantes formas. La tensión crecía, más palpable que nunca. Su madre dio un paso hacia ella, protectora. «No tenemos tiempo, Clara. Él vendrá por ti en cualquier momento». Pero justo cuando se preparaban para moverse, un rayo iluminó el cielo, y un trueno atronador resonó, haciendo que el suelo temblara bajo sus pies. «¡Mira!», gritó su madre, señalando hacia el horizonte. Una figura se acercaba rápidamente, como una tormenta oscura. Era Crunchy, desenfrenado y cargado de intensidad. «No puedes escapar de tu destino», rugió, su voz reverberando en el aire. Había algo diferente en él, una furia contenida que hacía eco en cada palabra. Antes de que Clara pudiera reaccionar, un resplandor emergió de la tierra, una luz desenfrenada que inundó el bosque. La figura de su madre comenzó a distorsionarse, su forma desvaneciéndose como humo. «Clara, escúchame», gritó la mujer, pero su voz se desvaneció en el aire. El suelo bajo Clara se partió, creando una hendidura que la separó de su madre. «¡No!», chilló, extendiendo la mano en un intento desesperado. Un dolor agudo atravesó su pecho, como si se le rompiera algo dentro. Su madre estaba desapareciendo. Entonces, de entre la oscuridad, surgió otra figura, un hombre alto con una cicatriz, surcando su rostro. Su mirada era fría y calculadora. «Yo soy tu verdadero padre, Clara, no él», dijo, dirigiéndose a Crunchy mientras se adentraba en el claro. El tiempo se detuvo. El aire se volvió espeso, y Clara sintió que todo se enredaba en su mente. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, sintiendo que su mundo se desmoronaba. ¿Cuántas revelaciones más podían surgir en un solo instante? «Tu madre y yo tuvimos que ocultarlo. El rival del que todos hablan, el que te ha estado buscando, soy yo. Y ahora que has cruzado al mundo de los secretos, no hay vuelta atrás», continuó el extraño, con una voz que resonaba como un eco distante. Clara sintió que sus rodillas flaqueaban. Todo lo que había creído, su identidad, su historia, se desmoronaba frente a ella. La rabia brotó de su interior. «No, esto no puede ser verdad. ¿Por qué? ¿Por qué nadie me dijo nada?». La figura del extraño sonrió, y en su sonrisa había un destello de malicia. «Porque la verdad duele, Clara, y lo que viene es aún peor». En un giro inesperado, Crunchy se abalanzó hacia el desconocido, pero éste lo detuvo con un gesto, como si tuviera el control absoluto sobre la situación. «No te metas en esto. Ella es mía», dijo. Y el aire se volvió tenso con el desafío. Clara sintió que el terror la derrotaba. El bosque desapareció en un susurro, y la realidad se tornó un caos. Se encontró de nuevo en la cabaña, pero algo había cambiado. Todo. Tenía un tinte oscuro y peligroso, como si el tiempo mismo se hubiera distorsionado. «¿Dónde estás, Clara?», preguntó una voz familiar desde la oscuridad. Era su madre, aunque sonaba diferente, como si llevara otro peso. «No es solo su padre, es algo más grande que nosotros». La confusión reinaba, y Clara no sabía a quién confiar. Estaba atrapada entre dos mundos, entre dos verdades. Sin embargo, un fuego incendió en su interior.
no iba a dejar que eso la destruyera. Mientras todo giraba a su alrededor, Clara se armó de valor. «Voy a descubrir la verdad», dijo en voz alta, retando a las sombras que la rodeaban. Había tomado una decisión y no iba a permitir que el miedo la detuviera. Todo estaba apenas comenzando. Podía enfrentarse a los secretos de su familia. ¿Y qué más escondían? El destino estaba a la vista, y Clara sabía que las decisiones que tomara podrían cambiarlo todo. Clara sintió cómo la mesa del pasado y el presente se estaban desmoronando a su alrededor. «Voy a descubrir la verdad», repitió, tratando de convencerse más a sí misma que a Crunchy o a su madre. Estaba lista para enfrentar lo que fuera, pero un oscuro eco de su propia identidad comenzaba a retumbar en su mente. Y justo entonces, una ráfaga de viento helado interrumpió su resolución. Un grito desgarrador resonó a través del bosque, seguido de un golpe ensordecedor que las hizo mirar hacia atrás. A lo lejos, vieron una silueta desdibujándose entre la oscuridad. Era una figura, familiar, pero transformada por el terror y la desesperación. Era su abuela. «¡Clara, corre!», gritó con una voz que parecía atravesar lo sobrenatural. «¡Él viene! No estás a salvo. Nunca lo estuviste». Sus ojos se agrandaron al ver a Crunchy acercarse, su mirada feroz y sus intenciones claramente malignas. Antes de que Clara pudiera reaccionar, se escuchó un estruendo ensordecedor. El suelo tembló y una sombra oscura se abalanzó sobre su abuela, llevándola al suelo. Clara, llena de terror, se echó hacia adelante, pero lo que vio la detuvo en seco. La figura de su abuela se desvaneció en una nube de polvo gris, como si nunca hubiera existido, desapareciendo en la niebla, y Crunchy estaba mirando todo con una sonrisa sombría en su rostro. «Esto es solo el comienzo», dijo, su voz resonando. «Tu familia siempre ha estado ocultando la verdad de ti». Desesperada, Clara se sintió atrapada en un laberinto de secretos y engaños. «¿Qué quieres de mí? ¿Por qué haces esto?», preguntó, su voz apenas un susurro entre los ecos de su confusión. «Todo se conecta, Clara. El legado de tu madre, la historia de tu familia. Eres el vínculo. Debes elegir, abrazar tu herencia o condenarte a ti misma y a todos los que amas». Sus palabras pesaban, cada una como una piedra arrojada a un lago tranquilo. En un abrir y cerrar de ojos, la escena cambió. Clara se encontró de nuevo en la cabaña, pero esta vez estaba sola. Un silencio opresivo la rodeaba. El aire se sentía espeso, como si cada esquina tuviera un secreto acechando. Se acercó al teléfono, aún temblando, y decidió que no podía dejar las cosas así. Era hora de enfrentarse a las consecuencias de su búsqueda. Mientras marcaba el número de su madre, cada tono en el teléfono era doloroso. Podía sentir el tiempo escurriéndose entre sus dedos. Cuando la llamada se conectó, su madre respondió con una voz entrecortada. «Clara, no hagas esto. No estás preparada para lo que vendrá». «No me dejes sola. Explícame todo», exigió Clara, sintiendo las lágrimas escurrirse por su rostro. Pero la línea se cortó de golpe, y un escalofrío recorrió su cuerpo. De repente, el teléfono vibró, y un mensaje apareció en la pantalla. «Te estoy vigilando. Crunchy no es quien dice ser». El corazón de Clara se detuvo. ¿Qué significaba eso? ¿Quién le había enviado el mensaje? La angustia se disparó. ¿Su madre? ¿Su abuela? ¿O era el mismo Crunchy intentando manipularla de nuevo? Duda e incertidumbre la aplastaban. Mientras sostenía el teléfono, la luz de la cabaña comenzó a parpadear, y una figura apareció en la puerta. Era alguien familiar que nunca pensó volver a ver. «Soy yo», dijo suavemente, pero el aire se llenó de sorpresa. Era su madre. El mundo de Clara se detuvo. Todo había cambiado, pero también estaba a punto de cambiar aún más. «Te he estado buscando», confesó su madre. Y el miedo en su voz era real. «Crunchy, no es solo un rival, es una parte de ti que nunca debió existir».
La confusión de Clara aumentó y la pregunta quedó atrapada en su garganta. ¿Qué era lo que realmente quería decir? ¿Y qué implicaba eso para su familia y su propia existencia? Mientras el misterio se enredaba cada vez más, Clara supo que debía averiguarlo de una vez por todas. ¿Qué piensas hacer?, preguntó su madre, su mirada suplicándole que no retrocediera. Clara tomó una respiración profunda. Voy a enfrentar a Crunchy, y esta vez no voy a huir. Y así, un nuevo capítulo iba a comenzar. ¿Podría realmente enfrentar a su destino? La verdad, la familia y el horror se alineaban en el horizonte, listos para ser destapados. Clara sintió como su madre, de pie frente a ella, era la única constante en medio del caos. «Mamá, ¿por qué nunca apareciste antes? Necesito entenderlo todo», exigió, incapaz de contener las emociones que la inundaban. Cada palabra era un grito silencioso, lleno de desesperación. «Lo sé, hija, pero no hay tiempo», contestó su madre con voz temblorosa. «Si Crunchy te encuentra, podremos perderlo todo, no solo a nosotras. Él está ligado a un poder más oscuro de lo que imaginas». El aire se sentía denso, como si una tormenta inminente estuviera por estallar. «¿Qué poder?», preguntó Clara, sintiendo que cada segundo que pasaba era un paso hacia el abismo. Su madre hizo una pausa, su mirada intensa, apenas parpadeando. Supo que aquello que se avecinaba sería devastador. De repente un grito desgarrador resonó por el bosque. Era su abuela. Clara se volvió, pero no había tiempo para reaccionar. No podía dejar que el destino la separara nuevamente de su familia. «No, abuela», gritó, pero el sonido se perdió en el aire. Una sombra oscura atravesó el bosque, llevándose consigo el eco del grito. «Mamá, tenemos que irnos», exigió Clara, sintiendo un frío helado recorrer su columna. Las ramas crujían como si el bosque se estuviera despertando, tal y como lo había sentido al entrar. «Él no se detendrá», dijo su madre, y los ojos de Clara se abrieron de par en par. Justo cuando estaba a punto de formular otra pregunta, el suelo comenzó a temblar. Una grieta se abrió bajo sus pies y su madre se acercó, tratando de atraparla, pero era demasiado tarde. Clara cayó y en la caída sintió como si el tiempo se alargara, como si las sombras se alzaran en su contra. La oscuridad la envolvió, y cuando finalmente aterrizó, se encontró en una habitación extraña y vacía, con las paredes cubiertas de espejos. Miró fijamente a uno de ellos, y en su interior vio reflejos de recuerdos distorsionados. Flashbacks de su vida, de su madre, de su abuela. Pero también se vio a sí misma en situaciones que nunca había vivido. Clara sintió un nudo en el estómago. «Clara, eres más importante de lo que sabes», resonó una voz, familiar y fantasmagórica al mismo tiempo. Era su madre, pero estaba distorsionada, atrapada, detrás de uno de los espejos. «Tienes que aprender la verdad sobre tu herencia. Juntos podemos enfrentar a Crunchy. Él no es solo un rival, es parte de un legado». Su voz se desvaneció casi al instante. «No, no puedes irte otra vez», Clara gritó, pero el eco de su propia voz la respondió en un susurro vacío. Miró a su alrededor, buscando una salida, sintiéndose atrapada en un laberinto de cristal. Al intentar tocar uno de los espejos, la superficie se quebró, como si fuera cristal real. De repente, una risa helada llenó la habitación. «Así que finalmente enfrentamos la verdad», exclamó Crunchy, apareciendo detrás de un espejo, su figura burlona iluminada por una sombra inquietante. «Estás en el lugar perfecto, Clara. Aquí se revela todo». Clara, sintiendo que su corazón se detenía, se preparó para la confrontación. «No me enterrarán aquí», gritó, recordando las advertencias de su madre. «Tu valentía es admirable, pero tú eres mi llave», dijo Crunchy, acercándose. «Y una vez que sepas la verdad, no habrá marcha atrás». Justo en ese momento, Clara vio cómo su reflejo en el espejo se transformaba, mostrando escenas vívidas de su madre y Crunchy juntos, y no solo como rivales. La incomprensión creció en su pecho. ¿Qué significaba eso? Era como si pedazos de su pasado y presente comenzaran a unirse y desmoronarse al mismo tiempo. «Detente», gritó,
sintiendo que un sudor frío le recorría la frente. Antes de que pudiera comprender lo que estaba pasando, su abuela apareció entre los reflejos, empujando. Para salir. Clara, no dejes que te atrape aquí. Eres más fuerte de lo que crees. Las palabras resonaron en Clara, haciendo que la resolución creciera dentro de ella. Soy parte de mi propia historia, exclamó. Pero antes de que Crunchy pudiera responder, las paredes comenzaron a vibrar, rompiéndose y desgarrándose. El caos se apoderó del lugar, y en una explosión de luz, Clara se encontró nuevamente en el bosque, junto a su madre y su abuela. Pero algo había cambiado. Las miradas en sus rostros eran diferentes. Conocían la verdad, y había una tensión en el aire que prometía una confrontación final. Es hora de que elijamos nuestro camino, dijo su madre, y Clara supo que todo estaba a punto de desatarse. Sin embargo, al mirar a su alrededor, una duda profunda se apoderó de ella. Incluso si era fuerte, ¿podría enfrentarse a la verdad de su propia existencia y el verdadero papel de Crunchy en su vida? La noche apenas comenzaba. Clara sintió como su madre de pie frente a ella era la única constante en medio del caos. Mamá, ¿por qué nunca apareciste antes? Necesito entenderlo todo, exigió, incapaz de contener las emociones que la inundaban. Cada palabra era un grito silencioso, lleno de desesperación. Lo sé, hija, pero no hay tiempo, contestó su madre con voz temblorosa. Si Crunchy te encuentra, podremos perderlo todo, no solo a nosotras. Él está ligado a un poder más oscuro de lo que imaginas. El aire se sentía denso, como si una tormenta inminente estuviera por estallar. ¿Qué poder?, preguntó Clara, sintiendo que cada segundo que pasaba era un paso hacia la misma. Su madre hizo una pausa, su mirada intensa apenas parpadeando, y Clara supo que aquello que se avecinaba sería devastador. De repente, un grito desgarrador resonó por el bosque. Era su abuela. Clara se volvió, pero no había tiempo para reaccionar. No podía dejar que el destino la separara nuevamente de su familia. «No, abuela», gritó, pero el sonido se perdió en el aire. Una sombra oscura atravesó el bosque, llevándose consigo el eco del grito. «Mamá, tenemos que irnos», exigió Clara, sintiendo un frío helado recorrer su columna. Las ramas crujían como si el bosque se estuviera despertando, tal y como lo había sentido al entrar. «Él no se detendrá», dijo su madre, y los ojos de Clara se abrieron de par en par. Justo cuando estaba a punto de formular otra pregunta, el suelo comenzó a temblar. Una grieta se abrió bajo sus pies, y su madre se acercó, tratando de atraparla, pero era demasiado tarde. Clara cayó, y en la caída sintió como si el tiempo se alargara, como si las sombras se alzaran en su contra. La oscuridad la envolvió, y cuando finalmente aterrizó, se encontró en una habitación extraña y vacía, con las paredes cubiertas de espejos. Miró fijamente a uno de ellos, y en su interior vio reflejos de recuerdos distorsionados, flashbacks de su vida, de su madre, de su abuela, pero también se vio a sí misma en situaciones que nunca había vivido. Clara sintió un nudo en el estómago. «Clara, eres más importante de lo que sabes», resonó una voz, familiar y fantasmagórica al mismo tiempo. Era su madre, pero estaba distorsionada, atrapada detrás de uno de los espejos. «Tienes que aprender la verdad sobre tu herencia. Juntos podemos enfrentar a Crunchy. Él no es solo un rival, es parte de un legado». Su voz se desvaneció casi al instante. «No, no puedes irte otra vez», Clara gritó, pero el eco de su propia voz la respondió en un susurro vacío. Miró a su alrededor, buscando una salida, sintiéndose atrapada en un laberinto de cristal. Al intentar tocar uno de los espejos, la superficie se quebró, como si fuera cristal real. De repente, una risa helada llenó la habitación. «Así que finalmente enfrentamos la verdad», exclamó Crunchy, apareciendo detrás de un espejo, su figura burlona iluminada por una sombra inquietante. «Estás en el lugar perfecto, Clara.
Aquí se revela todo. Clara, sintiendo que su corazón se detenía, se preparó para la confrontación. «¡No me enterrarán aquí!», gritó, recordando las advertencias de su madre. «Tu valentía es admirable, pero tú eres mi llave», dijo Crunchy, acercándose. «Y una vez que sepas la verdad, no habrá marcha atrás». Justo en ese momento, Clara vio cómo su reflejo en el espejo se transformaba, mostrando escenas vívidas de su madre y Crunchy juntos, y no solo como rivales. La incomprensión creció en su pecho. ¿Qué significaba eso? Era como si pedazos de su pasado y presente comenzaran a unirse y desmoronarse al mismo tiempo. «¡Detente!», gritó, sintiendo que un sudor frío le recorría la frente. Antes de que Crunchy pudiera responder, las paredes comenzaron a vibrar, rompiéndose y desgarrándose. El caos se apoderó del lugar, y en una explosión de luz, Clara se encontró nuevamente en el bosque, junto a su madre y su abuela. Pero algo había cambiado. Las miradas en sus rostros eran diferentes. Conocían la verdad. Y había una tensión en el aire que prometía una confrontación final. «Es hora de que elijamos nuestro camino», dijo su madre. Y Clara supo que todo estaba a punto de desatarse. Sin embargo, al mirar a su alrededor, una duda profunda se apoderó de ella. Incluso si era fuerte, podría enfrentarse a la verdad de su propia existencia y el verdadero papel de Crunchy en su vida. En un giro devastador, un rugido penetrante resonó desde el suelo y un portal oscuro se abrió, sacando a la luz un otro mundo. Con cada latido de su corazón, Clara sintió cómo la conexión con su madre y su abuela se debilitaba. El caos atrapó a su familia mientras Crunchy reía, y en un instante de la oscuridad emergió una figura aparentemente debilitada. Clara se detuvo en seco. Era su madre. Pero se veía diferente, como si hubiera perdido fragmentos de sí misma. «Clara, escúchame», exigió, su voz llena de terror. «Crunchy no solo es un rival, es nuestro vínculo más profundo. Él es», antes de que pudiera completar la frase. El centro del portal hizo explosión, y de él surgieron sombras que tomaron la forma de personas conocidas. Clara, aterrorizada, reconoció a los que había perdido en el camino. Amigos, conocidos. Su madre y su abuela mismas, pero transformadas, como si fueran espectros de un pasado olvidado. «¡Mamá! ¡Abuela!», gritó Clara, mirando con horror cómo estas figuras avanzaban hacia ella, sus rostros desdibujándose en una mezcla de miedo y sufrimiento. La conexión estaba fallando, su mundo se estaba colapsando. «Todo está perdiéndose», suplicó su madre, estirando la mano hacia ella. «Debes confiar en mí. Crunchy no solo se alimenta de secretos, se alimenta de la historia que compartimos. Tienes que decidir. ¿Renunciarás a tu familia para salvarte?». Las palabras de su madre resonaron en su mente mientras las sombras acechaban, y Clara sintió cómo la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Sería capaz de enfrentar a su destino? La noche apenas comenzaba. Clara sintió cómo el tiempo se congelaba. Su madre, atrapada detrás de un espejo, parecía cada vez más lejana. La desesperación la invadió. «¡Mamá, por favor!», gritó, mientras las sombras se movían alrededor como espectros ansiosos. Tenía que entender lo que sucedía, pero el eco de la risa burlona de Crunchy la envolvía por completo. «Esto no es solo un juego, Clara», dijo Crunchy, acercándose cada vez más. «Eres la clave, el último eslabón de una cadena que no puedes romper. Tu madre y yo tenemos un pasado que te involucra directamente, y este es el momento de elegir». Las palabras de Crunchy resonaron en su mente como un cañonazo. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, sintiendo el nudo apretarse en su garganta. La habitación tembló con cada frase. «Tu madre y yo no solo somos rivales,
Antes de que ella decidiera huir, dejé de ser solo un enemigo. La amo, Clara. Y tú eres el puente entre nosotros. La mirada de Crunchy se tornó intensa, y Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Amor? Repitió con incredulidad. ¿Tú? ¿Tú la persiguieron? Pero en algún rincón oscuro de su mente, una chispa de confusión comenzaba a crecer. ¿Realmente era así? Claramente no lo entiendes, continuó él, la burla mezclándose con la seriedad. Cuando ella huyó, lo hizo para protegerte de un legado que podría destruirte. Pero ahora, aquí estás, en medio de esta batalla. En ese instante, Clara sintió que el aire se volvía denso. Todo le daba vueltas. Las sombras volvían a acercarse. Las voces de su familia se mezclaban en un murmullo desgarrador. No hay tiempo. Regresa con lo que sabes o lo perderás todo, gritó su madre desde el espejo. Clara miró a su madre, sus ojos súbitamente llenos de lágrimas. Mamá, no puede ser verdad. No puedo creer nada de lo que dices, exclamó, sintiendo que su voz quebraba. Estaba atrapada entre dos mundos, entre dos verdades. La confusión la embargaba. Pero había algo en el semblante de Crunchy que la hacía cuestionar todo. Y fue entonces cuando sucedió lo inesperado. La habitación se iluminó con una luz cegadora, y el espejo que contenía a su madre estalló en 1000 pedazos, arrojando fragmentos brillantes como estrellas por toda la habitación. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cuando la claridad regresó, vio algo que la dejó sin aliento. Una figura se alzó entre la neblina de vidrio roto. Era un hombre, fuerte y enérgico, con ojos que destilaban poder y rabia. «¡Suficiente!», gritó el hombre, su voz resonando profunda y clara. «Has jugado con el pasado. Crunchy, ya no permitiré que destruyas lo que te pertenece». Clara sintió que el suelo temblaba. «¿Quién eres tú?», preguntó, la incredulidad marcando su tono. El hombre se volvió hacia ella, y en sus ojos vio un destello de reconocimiento y tristeza. «Soy tu padre», declaró. Y el aire se detuvo de una forma que la hizo estremecer. No podía ser. Ella había creído que su padre nunca había estado en su vida. Tu madre te protegió de mí, Clara, de esta vida. Ahora que has cruzado aquí, no hay vuelta atrás. El caos se desató en su cabeza. Ya no era solo Crunchy y su madre. Era su padre. Todo lo que había creído sobre su familia se estaba desmoronando a su alrededor. Las sombras comenzaron a retroceder, y en ese momento sus corazones latían a la par. La urgencia se filtraba en cada rincón del lugar. «¿Por qué nunca me buscaste?», murmuró Clara, las lágrimas cayendo con fuerza. La confusión y la rabia se unían en un torbellino de emociones. ¿Por qué? Era mi maldición y mi castigo el no poder acercarme. He estado vigilándote, Clara. Te he protegido desde la distancia. Pero ahora que has despertado tenemos que tomar decisiones. Crunchy no es el único que desea su legado», dijo el hombre, su voz llena de determinación. Las palabras flotaban en el aire, y Clara supo que todo estaba a punto de cambiar. Tenía que decidir. ¿Seguiría luchando contra su padre con quien se había robado años de vida? ¿O podría encontrar en él una nueva esperanza? La noche apenas comenzaba, y las decisiones que tomaría definirían el destino de su familia. La incertidumbre llenaba su mente. ¿Podría realmente confiar en su padre, el hombre que había estado ausente toda su vida? La realidad se estremecía, dispuesta a revelar secretos aún más profundos. Clara sintió que el tiempo se detuvo al escuchar la declaración de su padre. Sus palabras reverberaban en su mente, destilando confusión y dolor, como si cada letra se convirtiera en un peso interminable. «Todo este tiempo tú has estado ahí», murmuró, el nudo en su garganta ahogando su incredulidad. Su madre, rompiendo el silencio que envolvía el bosque, tomó la mano de Clara. «Lo que Crunchy dice es cierto, pero la verdad es complicada. Necesitamos unir fuerzas, no solo por nuestra familia, sino por todos los que están atrapados en esta batalla.
Crunchy, erguido contra la oscuridad, observó con una sonrisa burlona. ¿Realmente creen que pueden enfrentarme ahora que la verdad ha salido a la luz? Desafió su voz, haciendo eco en la penumbra. Nunca se irán de este lugar, Clara. Eres parte de este legado, un legado que daré forma. Enfrentando esa amenaza, Clara respiró hondo. No soy un peón en tu juego, Crunchy. No permitiré que me manipules, no a mí ni a mi familia. Con cada palabra, un brillo de determinación iluminaba su rostro. Entonces lucha si te atreves, respondió Crunchy, avanzando con paso firme. Pero antes de que pudiera acercarse, su padre se colocó frente a Clara. No te acerques a ella. La tensión era palpable y en ese instante, Clara comprendió que el enfrentamiento no era solo físico, era emocional. Una confrontación entre la verdad y el engaño. La atmósfera se volvió eléctrica. Clara miró a su madre, buscando una señal de esperanza. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos romper este ciclo?, preguntó, sintiéndose atrapada entre dos mundos. El padre de Clara avanzó un paso y el tiempo parecía acelerarse. La única manera de derrotar a Crunchy es unir nuestras fuerzas. Necesitamos recobrar el legado que él cree que le pertenece, afirmó con firmeza. En ese instante, las sombras comenzaron a retirarse, temerosas de la unidad que se formaba entre ellos. El bosque resonó con un eco de susurros ancestrales que clamaban por la verdad. Con cada palabra de unión, Clara sentía cómo la energía en el aire cambiaba, envolviéndolos con poder. Crunchy, sintiendo que su control se desvanecía, frunció el ceño. «No lo permitiré. Siempre estaré un paso adelante», gritó, pero en su mirada había un atisbo de desesperación. Clara se armó de valor. «No eres más que un eco de nuestros miedos, y hoy nos enfrentamos», proclamó. La luz que surgía de su familia comenzó a brillar más intensamente, asemejándose a una esfera de energía que crecía entre ellos. Se escuchó un rugido, y de la nada, un torrente de luz emergió, formando un puente hacia la verdad. Clara extendió su mano, sintiendo la calidez de su madre al unirse a ella. «Juntos», gritó. El momento alcanzó su clímax, y como si todo el universo conspirara a su favor, una explosión de energía pura pulsó en el aire, rompiendo la ilusión que Crunchy había mantenido. Las sombras se desvanecieron, llevándose consigo los ecos del pasado. Clara sintió un alivio abrumador, mientras el bosque se iluminaba con una nueva claridad. Cuando el polvo se asentó, Clara vio a Crunchy, ahora impotente, su figura desvaneciéndose lentamente. «Esto no ha acabado», gritó, pero las palabras carecían de fuerza. Ya no era más que un susurro en el viento, desvanecido por la verdad y la luz. Clara se volvió hacia su madre y su padre, ambos con lágrimas de alivio en los ojos. «Hemos roto el ciclo. Ahora podemos comenzar de nuevo», dijo su madre, su voz cálida y reconfortante. «Pero esto es solo el comienzo, Clara. Tendremos que reconstruir la confianza y enfrentar lo que venga», agregó su padre, su mirada llena de promesas. Clara asintió, sintiendo que la herencia que tanto temía ahora era una fuente de fortaleza. En su pecho la luz de la unidad resplandecía, y Clara supo que estaba lista para enfrentar cualquier desafío. La familia, al fin, podía volver a unirse y descubrir nuevas verdades juntas. Mientras se alejaban del bosque, el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, iluminando su camino hacia un futuro lleno de esperanza. You have to subscribe now. No te pierdas las próximas historias exclusivas que solo algunos afortunados conocerán. Destruye el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer nuestra comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. ¿Qué opinas de este desenlace? Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta historia. No lo pienses más. Este es el momento de mostrar tu apoyo.